Hola, ¿cómo están mis hermanos? Dios les bendiga. Espero que todos se encuentren bien, disfrutando del hogar, de la familia y de este tiempo. Y quiero siempre agradecer a Dios por esta oportunidad que tenemos de comunicarnos a través de este medio y a través de estos videos que podemos estar grabando para compartir juntos. Así que espero que podamos en este tiempo aprovechar el tiempo, ¿sí? Hoy quiero compartirles un pasaje en el libro de Jeremías. Hemos estado leyendo Jeremías esta semana y realmente llamó poderosamente mi atención un versículo que quiero compartirle de este libro profético tan interesante. Bueno, debemos decir algunas cosas en cuanto a Jeremías, ¿sí? Primero, que fue llamado por Dios siendo un joven sacerdote, siendo muy joven, y eso es importante, ¿sí? Eh, un joven que tenía un corazón sensible hacia las cosas de Dios, hacia las personas, pero también hacia la nación, hacia su nación. Es interesante ver que el libro, uno puede descubrir a través del libro de Jeremías mucho de su carácter, de su personalidad, cosa que a veces no pasa con otros profetas, porque él aquí va a hacer, va a profetizar y va a hacer un diálogo y va a abrir su corazón también y va a exponer sus sentimientos, ¿sí? Eh, Uno puede ver en cada etapa y en cada declaración que él va haciendo cómo su corazón era sensible a lo que iba anunciando de parte de Dios al pueblo. Así que quiero compartir, como decía con ustedes, este libro y de este gran hombre de Dios, Jeremías, llamado por Dios para advertir al pueblo de sus malos caminos, para advertir de lo que estaban haciendo en contra de sus principios, en contra de sus valores, en contra de lo que Dios tenía para ellos como pueblo de Dios, ¿verdad? Y va a hablar de la inminente invasión de Babilonia eh, a Jerusalén y a Judá. Así que quiero que abramos allí en el capítulo, tienen su Biblia allí, me imagino, ¿verdad? Si no, traigan su Biblia, porque vamos a leer en el capítulo 8. Pero quiero desafiarlos algo ahora. Que ustedes abran allí en el capítulo 8, que pongan pausa al videíto, ¿ok? Que lean este capítulo, ¿sí? De corrido, desde el versículo 1 hasta el versículo 22, y después que ustedes lean este capítulo, vamos a avanzar en el estudio en esta tarde. Así que primero ponemos pausa, leemos el capítulo y después reiniciamos el video y continuamos con el estudio. Ok, muy bien. Después de haber leído entonces este capítulo, quiero invitarles a volver a leer el versículo 20. El versículo 20, que a mí me llamó poderosamente la atención este versículo, porque es la expresión de Jeremías ante todo esto que viene declarando que va a suceder al pueblo, que viene declarando de parte de Dios. ¿Okay? El versículo 20 dice: pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Pasó la siega, ¿sí? Terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. La palabra salvación aquí en realidad está hablando de liberación, ¿ok? O sea, pasó un tiempo prolongado, un tiempo suficiente, y Dios no intervino, está diciendo Jeremías, ¿ok? Dios no ha podido intervenir. Es interesante porque
cuando uno lee el capítulo, se da cuenta que no es que Dios no quería intervenir, sino que el pueblo había decidido que Dios no interviniera. Tomaba decisiones para frenar el obrar de Dios y liberarnos de esto que estaba por venir, en el tiempo que Jeremías está escribiendo este libro. ¿Sí? Pero es interesante, porque cuando uno piensa en el tiempo, ¿no? El tiempo es algo tan importante en la vida y a veces no nos damos cuenta, porque tiempo que pasa es tiempo que no podemos recuperar. Por eso la Biblia habla de aprovechar el tiempo, ¿eh? Aprovechando bien el tiempo, dice Pablo, ¿verdad? El salmista dice que ayúdanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos a Él sabiduría. Ayúdanos a contar nuestros días, aprovechar nuestro tiempo, Y aquí Jeremías estaba hablando al pueblo que había pasado un tiempo suficiente para que ellos hayan ya reconocido lo que estaba pasando y hayan tomado la decisión de dejar a Dios obrar, intervenir. Pero no había sucedido esto. Por eso Jeremías hace esto, dice, pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es una declaración muy interesante, que yo anoté 3 cosas que implican para mí esta declaración de Jeremías. 3 cosas que quiero compartir con ustedes. La primera cosa tiene que ver con una oportunidad perdida. Jeremías hace esta declaración pensando en que ellos estaban perdiendo una oportunidad de parte de Dios. Dios había llamado a este joven sacerdote para que advirtiera al pueblo acerca de lo que estaba pasando en la vida de ellos y que sus decisiones y determinaciones habían frenado la mano de Dios de tal manera que iban a sufrir las consecuencias de esas decisiones y determinaciones. Porque la Biblia dice que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y es así, ¿verdad? Todo lo que sembramos vamos a segar, vamos a cosechar. Si estamos tomando malas decisiones y dejando a Dios de lado, bueno, tenemos que esperar el resultado de esas decisiones que hemos tomado, de eso que hemos sembrado, ¿verdad? Con nuestra actitud. Y es interesante porque él va a hablarle de esa oportunidad perdida por parte de ellos a través de esta declaración. Ahora, ¿qué oportunidad? Bueno, la oportunidad de arrepentirse, la oportunidad de reconocer su falta, su pecado, arrepentirse para que Dios tuviera la libertad de obrar, de intervenir en la vida de estas personas y no permitir que sucediera lo que iba a suceder. Cosas tremendas, ¿verdad? Que después vamos a hablar de eso. Pero fíjense que Dios, a través de estos versículos, de este capítulo, le va a demostrar no solamente que ellos estaban haciendo mal, ¿sí?, lo que les iba a pasar por ello, sino que también lo que ellos estaban haciendo, ¿sí?, lo que ellos estaban haciendo. Y quiero que veamos allí en el capítulo 8 de Jeremías, versículo 1, versículo 2, versículo 3, ¿ok? Dice el versículo 1, en aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de los príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén de su sepulcro y los ejércitos del sol y la luna y todo ejército del cielo a quienes amaron y a quienes sirvieron
en pos de quienes anduvieron y a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra. Escogerá la muerte antes que la vida. Miren qué interesante lo que va a decir aquí Jeremías, lo que va a proclamar, lo que va a advertir de lo que ellos estaban haciendo. Ellos, de alguna manera, Jeremías va a hacerlos reflexionar acerca de cosas que ellos habían tomado para que ocupaban el lugar de Dios. Bueno, vemos aquí que habla de huesos, ¿verdad?, que son sacados del sepulcro, ¿sí?, y dispersos, y habla de algunos personajes de quienes pertenecían esos huesos, ¿verdad?, personas importantes, reconocidas, ¿sí?, admiradas, ¿sí?, que estaban sus tumbas así, ¿viste?, como sucede, guardamos las tumbas de nuestros próceres. No está mal eso, ojo, pero cuidado, aquí parece que la cosa iba un poquito más, porque ellos aparentemente hasta rendían culto a estas personas, a estos huesos de personas muertas, hasta rendían culto, ¿ok? Después va a hablar de las estrellas, del sol, de la luna, que los huesos van a ser expuestos a ellos, pero también le va a decir que ellos habían consultado los astros, porque dice que a los cielos habían preguntado, a las estrellas, al sol, a la luna habían preguntado, pero quienes, dice, se habían postrado aún sobre de ellos, o ante ellos, perdón. Es tremendo, ¿verdad? Y podemos ver aquí que el Señor les habla de un encantamiento que ellos tenían. Desperdiciaban una oportunidad de parte de Dios de ser librados de una eminente conquista, de una eminente destrucción, porque estaban encantados. Estaban encantados de personas que eran parte de la historia de sus vidas. Entre ellos había profetas, reyes, ¿verdad?, personajes importantes, que seguramente eran hombres reconocidos. No estaba mal, pero lo que estaba mal es que estas personas rendían culto a estos hombres. Valoraban eso supersticiosamente, pensando que eso iba a impedir que todo mal viniera sobre ellos, ¿verdad? Los huesos de personas muertas. Tremendo, ¿no? Estaban encantados porque consultaban a los astros, ¿sí? Vieron que hoy día hay personas así, ¿no?, que dependen de los astros, consultan a los astros, y hay quienes, maestros, no sé cómo le llaman, que van allí cada día trayendo la lectura de los astros para tal o cual persona. Y mucha gente depende de esto, ¿no? Tremendo, tremendo. Entonces uno puede ver hoy día cómo eso pasa, que es común, ¿verdad?, que es común. Como era en aquel tiempo, también se puede ver en este tiempo, porque el hombre siempre ha sido así. Siempre ha tratado de vivir encantado con cosas fantásticas, producto de su imaginación, producto de sus propios pensamientos, y que nada tienen que ver con Dios. Es tremendo, es tremendo. Pero ¿sabes qué? Lo que llama la atención aquí no es esto que está pasando, porque como decía, pasó y pasa y seguirá pasando, ¿verdad?, porque así somos los hombres, sino que lo que llama la atención es que los que están involucrados son hijos de Dios, son personas que conocían a Dios. Y eso es lo triste, ¿verdad? Y eso es lo preocupante. Y eso es lo que Jeremías está declarando allí. Miren, creyentes que debían estar adorando a Dios, ¿sí?, creyentes que debían estar viviendo una vida de comunión con Dios y exaltación de las personas de Dios, estaban encantados, encantados.
con cosas sin valor o quizás con cierto valor histórico, ¿verdad? Pero que no producían ningún efecto en la vida de ellos, más que motivarlos quizás. Con cosas que tenían mucho valor, como el sol y la luna, y las estrellas, ¿verdad? Y el firmamento que está alrededor nuestro. Estos días es hermoso mirarlo, ¿verdad? Ahora que no andan tantos vehículos, uno puede ver con más claridad el cielo. Pero, ¿sabes? En realidad es parte de la creación de Dios y de las condiciones que Dios ha creado sobre este mundo. Pero ojo, no van a crear ningún efecto en tu mente y en tu corazón. En tu mente y en tu corazón. No van a cambiar tu corazón, no van a cambiar tu mente. No te van a traer nada que pienses que puede cambiar la situación en la que estás viviendo. Son beneficiosos, son interesantes, pero son parte de este mundo, son parte de la creación de Dios. Cuando podemos rendirnos al Creador, quizás vamos rindiéndonos a personas, vamos rindiéndonos a los astros, al estudio, al pensamiento de los hombres, ¿verdad? Y dejando de lado a Dios. Por esto Dios dice, cuidado, están haciendo mal. Les advierto para que cambien. Les advierto para que ustedes determinen hoy dejar estas cosas y buscarme a mí. Entonces vemos a gente encantada. Ojo, creyentes encantados. Y eso es lo más triste, ¿verdad? Con el engaño del diablo. Con el engaño del diablo. Así es Satanás. Y así opera Satanás en la vida de los hijos de Dios. Distrayéndoles, ¿sí? Distrayéndoles y llevándoles a esta situación, ¿verdad? De depender de las cosas creadas y no del Creador. De ese encantamiento que nos gusta experimentar como hombres, ¿verdad? De lo que nos llama la atención, pero qué triste que es, ¿verdad? Qué triste que era para estas personas, qué triste que es para nosotros hoy ver a creyentes, a veces, hablando del horóscopo, hablando de cosas que escapan de la realidad de la vida cristiana y del llamado de Dios y del obrar de Dios en nuestra vida. Pero nos vamos distrayendo con estas cosas y perdiendo las oportunidades. ¿Okay? Entonces ellos estaban encantados. La segunda cosa que yo veía allí, que ellos no solo estaban encantados, sino que estaban enfocados en sus propios asuntos. Miren lo que dice allí, versículo 4, yo anoté aquí algunos versículos, versículo 4 al versículo 6, dice, y le dirás a sí mismo, así dice Jehová, el que te creó, el que cae, así dice Jehová, el que cae no se levanta, y el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse? Miren qué bárbaro, ¿verdad? Escuché y oí, no hablé rectamente. No hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Qué bárbaro, ¿verdad? ¿Qué he hecho? Cada cual se desvió por su propia carrera, como caballo que arrebate en ímpetu a la batalla. Qué bárbaro, ¿verdad? Como caballo que arrebata en ímpetu contra la batalla. Mire lo que está pasando aquí. Ellos
estaban enfocados en su propia vida, está diciendo Dios aquí. Hasta el punto que estaban siendo rebeldes a la voluntad de Dios y a los planes de Dios y al propósito de Dios para su vida, pero que ellos iban justificando diciendo, ¿en qué hemos sido rebeldes? Si nosotros estamos en acción, estamos viviendo la vida, estamos aprovechando las oportunidades, estamos tomándonos todo, conquistando el mundo, está diciendo aquí, ¿verdad? Es tremendo, porque él va a referirse a esos caballos, ¿verdad? Esos corceles que vienen a la batalla. El caballo que enfrentaba una batalla iba siendo dirigido por un jinete, ¿verdad? Pero ¿qué se usaba en la batalla? ¿Qué usaba ese jinete en la batalla? La fuerza del caballo para atropellar al enemigo, ¿verdad? Tirarlo por el piso, aplastarlo. Y así estaban estas personas. Así estaban estas personas, viviendo de esta manera. Es como sucede hoy día, ¿verdad? Uno puede ver cómo hay una competencia en todo lo que se hace y se menosprecia al otro, ¿sí? Y se trata de pisotear al otro para ganar terreno, ganar ventaja. Así somos los hombres. Y esto estaba pasando con estas personas. Estaban tan enfocados en ellos mismos, en sus planes, en sus proyectos, que se llevaban todo por delante y dejaban las oportunidades de Dios. Se alejaban de los propósitos de Dios, como caballos desbocados que iban a atacar al enemigo, ¿sí? Sin freno. No importaba a quién dañaran, a quién hirieran. Así es en nuestra vida, cuando dejamos de lado a Dios, como hijos de Dios, ¿ok? Recuerden que el mensaje es para los hijos de Dios, para los que conocían a Dios. ¿Y qué dice? Así es nuestra vida. Cuando dejamos de lado a Dios, nos enfocamos en nuestros planes y proyectos. No importa a quién lastimamos, no importa a quién herimos, no importa lo que hacemos para alcanzar nuestros planes, pero sobre todas las cosas no importa dejar a Dios detrás. Dice, se caen, pero no se levantan. Dice la Biblia, 7 veces cae el justo, mas se vuelve a levantar. Como personas, como creyentes, vamos a equivocarnos y vamos a pecar, vamos a desobedecer a Dios. Pero qué importante que es reconocerlo. Siempre digo que los primeros reyes de Israel, Saúl y David, ¿se acuerdan de estos reyes? Uno puede mirar la vida de ellos y ver que cada uno de ellos no era muy diferente en su forma de vivir, en sus condiciones, ¿verdad? Uno puede ver los pecados de Saúl, pero también los pecados de David. Pero sin embargo, Dios reconoció a David antes que a Saúl. ¿Por qué? ¿Cuál era la diferencia? Que David siempre reconoció su pecado. Saúl se iba justificando, como estos hombres, en este pasaje, como este pueblo, como nosotros hacemos, ¿verdad? Siempre vamos justificando nuestro pecado. Sin embargo, David se humillaba delante de Dios y reconocía su pecado. Y eso hace una gran diferencia en el plan y voluntad de Dios, porque la vida no se trata de nosotros, se trata de Dios. Nos vamos a equivocar y vamos a pecar contra Dios, pero es bueno levantarse, es bueno volver al camino, cosa que no estaba pasando con estas personas aquí, ¿verdad? Que no estaban haciendo, por lo tanto desperdiciando una oportunidad. Dios les estaba dando una oportunidad y ellos no la estaban aprovechando, porque estaban encantados, porque estaban enfocados, pero lo más triste, porque estaban engañados. Miren lo que dice allí versículo 8. Dice, ¿por qué decís,
nosotros somos sabios. Qué bárbaro, ¿verdad? Y la ley de Jehová está con nosotros. La Biblia está con ellos, dice. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Miren, nosotros somos sabios y tenemos la Biblia, pero sin embargo dice, lo ha cambiado, la han cambiado por mentira la pluma de los escribas. ¿Quiénes eran los escribas? Justamente los que escribían las verdades de Dios. Personas preparadas para expresar a través de la escritura mensajes de Dios. Pero sin embargo dice que estas personas habían cambiado la escritura por mentira. Miren lo que dice, los sabios se avergonzaron y se espantaron y fueron trastornados. He aquí, aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Qué sabiduría tienen? Qué bárbaro, ¿verdad? Por tanto, daré a otro sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten, porque desde el más pequeño y hasta el más grande, mira, cada uno sigue la avaricia. Qué bárbaro, ¿verdad? Desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta, hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Qué bárbaro, ¿verdad? Qué bárbaro. El engaño, la avaricia, era evidente en la vida de estas personas. Ellos estaban engañándose a sí mismos en realidad, distorsionando la palabra de Dios, distorsionando la palabra de Dios, tornando la palabra de Dios en una media verdad, o sea, una mentira total. ¿Ok? ¿Sí? ¿Y quiénes eran ellos? Los escribas, los que debían ser fieles al mensaje de Dios escrito, a través de los cuales Dios se expresaba en una forma clara sobre la base de la escritura. Pero es tremendo, ¿no? Porque dice que también estaban los sacerdotes, ¿sí? Y los profetas, todos haciendo esto por engaño. ¿Qué similar a nuestros tiempos, ¿no? ¿Cómo se parece a nuestros tiempos? ¿Cómo el hombre no ha cambiado? ¿Ok? Pero cómo el hombre que conoce a Dios se ha engañado a sí mismo, procurando, ¿sí?, la avaricia, procurando la avaricia. Es tremendo, porque hombres que deberían glorificar a Dios se glorifican a sí mismos. Y uno puede ver hoy día, ¿verdad?, a través del internet. La verdad que el internet es algo bueno si lo sabemos usar. Y si sabemos discernir con la palabra de Dios, porque podemos correr el riesgo de ser engañados, de ser arrastrados fuera de la voluntad de Dios y del plan de Dios. Es tremendo ver cómo estos hombres estaban siendo engañados y arrastrados por ellos mismos, ¿verdad? Y uno puede ver, como decía, ¿no?, cómo se levantan pastores que de repente uno puede mirar sus acciones, escuchar sus mensajes y sus predicaciones, y más allá de que me atraiga o no, o me guste o no, ¿qué base bíblica? Y hay tanta necesidad de conocimiento bíblico, ¿verdad?, que es fácil para alguien que tiene buena palabrería engañarnos con propósitos inciertos, ¿sí?, que tienen que ver con avaricia muchas veces.
de los hombres. Es tremendo ver cómo han surgido profetas que proclaman mensajes de parte de Dios. Y sus mensajes tienen que ver con cosas a veces tan triviales y tan sencillas, como Dios te va a dar un auto nuevo. ¿Okay? Y motivan tu ego para que te compres el auto. Y después, hoy el profeta me dijo que iba a tener un auto nuevo. Y cosas semejantes y peores a esas profetizan con el engaño de la manipulación a las personas. No es nuevo, sucedía antes, sucede hoy. Es la historia del hombre, es la historia de nosotros los hombres. Pero ¿sabes? Hoy día podemos ver cómo se levantan apóstoles que se nombran a sí mismos apóstoles, que se escudan tras toda una organización apostólica y que van diciendo que ellos tienen la autoridad de Dios. Y sobre los púlpitos y sobre los escenarios caen personas, y personas son humilladas con el poder de estos hombres. Y nada tiene que ver con Dios. No es así como Dios ha actuado a lo largo de los tiempos. No es lo que Dios enseña a través de la palabra. ¿Por qué creemos que estas cosas son reales? Caer en el engaño es muy fácil, porque la Biblia dice en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 14, que no debemos maravillarnos, porque el mismo Satanás, lean ese capítulo de 2 de Corintios, capítulo 11, pero dice que no debemos maravillarlo porque el mismo Satanás se disfrazará como ángel de luz. ¿Me escuchás, hermano? El diablo se disfrazará como ángel de luz. ¿Con qué propósito? Engañarte. Engañarte. Mostrarte algo que querés ver. Porque a nosotros nos llama la atención las cosas sobrenaturales, ¿verdad? Porque a nosotros nos atrae la palabrería de los hombres. Pero ¿qué es esto? Al lado de la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios está queriendo cambiar vidas. Dios está procurando cambiar nuestras vidas, pero no con el engaño, no con la hipocresía y la avaricia, como dice este pasaje, sino con su palabra, viva y verdadera, que obra en la vida de los hombres. Jeremías le hablaba de esa oportunidad perdida. Estos hombres estaban desperdiciando una oportunidad que Dios le daba a través del mensaje de Jeremías. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? ¿Viste? Uno piensa, ¿cómo puede ser que ha pasado tanto tiempo, desperdiciaron el tiempo y Dios no intervino? No ha sido salvo, dice Jeremías, ¿verdad? ¿Por qué no? Porque estaban, como veíamos en este tiempo, de alguna manera, cada uno de ellos encantados, llevando su propia imaginación a límites, encantados con personas, encantados con los astros, permitiendo que esas cosas dominaran su vida. Ellos estaban enfocados en sus planes y sus proyectos sin importarle nada ni nadie.
ni a un Dios mismo que le estaba dando oportunidad. Pero ellos estaban engañados. Cuidado, engañándose a sí mismos, porque ellos conocían, ¿okay?, o tenían la oportunidad de conocer la palabra de Dios. No podemos permitir que el diablo nos engañe. Procuremos gastar tiempo con la palabra de Dios. ¿Sabes? Una oportunidad perdida. Pero vamos a seguir un poco más. El próximo videito, vamos a hablar también de una opresión constante. Cuando avancemos un poco más, quizá la semana que viene, concluyamos con esto, vamos a ver también una oración personal. Qué importante que es considerar el mensaje de Dios para nuestras vidas. Qué importante es ver que Dios da oportunidades, hermano, amigo. No la desperdicies. No la desperdicies. No mires la historia de hombres iguales a nosotros y su falencia solo para justificarte. Reconoce tu pecado, reconoce tu mal camino. Busca al Señor, busca al Señor. Busca las cosas de Dios. No cambie las prioridades en tu vida. Jugate por el Señor. A veces es lindo ver a muchos creyentes hoy día mandando textos a través de las redes sociales, mensajes. Me gusta. Está bueno. Pero está bien bueno que tomes prioridad en las cosas de Dios. Prioridad significa cumplir la voluntad de Dios. Leer su palabra, orar cada día, procurar cambios, que Dios cambie tu vida. Prioridad es congregarte. Hoy no puedo por la pandemia. Y cuando esto pase, ¿qué vas a hacer? Congregarte. Para glorificar a Dios y mostrar a este mundo que hay un pueblo que ama a Dios y que procura hacer su voluntad. No somos perfectos, acabamos de leer eso, ¿verdad? Pero sí, somos capaces de levantarnos y buscar a Dios para que nos ayude. Dios bendiga su palabra y bendiga tu vida, querido hermano. Señor, gracias por este tiempo y tu palabra. Bendícenos, bendice cada uno de nuestros corazones. Ayúdanos a considerar las oportunidades que nos das, Señor. Todo tiempo es importante, Señor, cuando viene de ti. Ayúdanos, Señor, a rendirnos a ti y a procurar tu voluntad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador y nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga.